Buenos días. Soy el licenciado Manuel Arnaud Gil, encargado de sala de esta audiencia, y para efecto de registro hago constar que siendo las 10 horas del día 30 de abril del año 2014, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias orales ubicada en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en Ciudad Universitaria, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Día, momento y lugar señalados dentro del toque de apelación en artículo número 102, diagonal 2014, derivado de la carpeta judicial número 260, diagonal 2014, iniciada en contra de Juan Diego Domínguez Celerino por hechos constitutivos del delito de evasión de presos. Asunto que fuera tramitado ante el Juzgado de la Región Norte de Control. Siendo preciso indicar que la intervención de esta alzada se realizará a fin de que se desahogue la audiencia oral de apelación a que se refieren los artículos 440 y 441 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, y la que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la 12ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Recordándole a todos los asistentes guardar el debido respeto y decoro en términos del artículo 36 de la citada ley. Recordándoles además que si traen algún aparato de comunicación o telefonía móvil, lo apaguen en este momento o lo pongan en modo de vibrador. Señor magistrado. Gracias. Buenos días. Buenos días. Fiscal, defensa, a los presentes, buenos días. En el lugar, fecha y hora señalados por el encargado de esta sala, declaro la apertura de la presente audiencia. Y para efecto de registro voy a pedir a los presentes que se identifiquen, empezando por la Fiscalía. Sí, buenos días. Mi nombre es licenciada Nora Leticia Morales Meléndez, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, o actualmente en el Escobedo, Nuevo León, especializada en robos. Muchas gracias. Por la defensa. Sí, mi nombre es Adriana Valderas, buenas tardes. Vengo por parte de la Defensa Pública, de generales ya conocidas dentro de este tribunal. Bueno, me acompaña mi homóloga, quien al tomar el micrófono dará su nombre. En este caso también quiero agregar que la voz de la defensa la llevaré. Muy bien. ¿Su acompañante? Sí, buenos días, señoría. Soy la licenciada Carla Denise Guzmán Machi, defensora pública de generales y formas de notificación ya debidamente registradas ante la gestión judicial y ante este tribunal. ¿Su representado no vino? Sí, ya viene en camino. De hecho, queríamos un receso de unos 5 minutitos para que llegara. No sé si lo crea prudente. Que se puede incorporar en el momento en que llegue la comunicación con la gente de la puerta para que lo dejen pasar. Ahorita que llegue y se incorpora. Autorizó el imputado en un escrito que se presentó en la sala a usted. Sí, a su servidora y al licenciado Roberto Carlos, quien también está presente, pero por cuestiones de espacio. ¿Va a intervenir el licenciado Roberto? ¿No? No. Muy bien. ¿Usted lo representó en la audiencia ante el juez de control? Sí, en las audiencias preliminares. Muy bien, entonces ya está protestada. Así en es, el caso señoría. suyo, ¿acepta el cargo? ¿Lo protesta? Acepto el cargo y lo protesto. ¿A usted fue de las que...? Adelante. Muy bien, para efecto de registro le voy a pedir que se identifique, aunque coincide con las características físicas de la persona que aparece en la audiencia que se llevó ante el juez de control. Sin embargo, le voy a pedir al micrófono que se identifique, por favor. Juan Diego Domínguez Celerino. Muy bien, Juan Diego, ¿está usted de acuerdo en que las abogadas aquí presentes, que están sentadas a su izquierda, sean a su derecha, las que la representen en esta audiencia? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿ya quedó aceptado el cargo, abogada? Sí, acepto el cargo y lo protesto. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar. El motivo de la existencia de esta audiencia fue porque usted lo solicitó en su escrito de agravios y esa es la razón por la que estamos aquí presentes. Únicamente le quiero reiterar a usted y también de paso a la defensa que en esta audiencia no pueden ampliar los agravios que ya expresaron. La ley es clara al obligar a las partes que en el momento en que se interponga el recurso ante el juez de control, en ese mismo momento se expresan los agravios, cosa que ya cumplieron, y lo mismo sucede para la defensa. Los alegatos
que tengan que hacer con relación a los agravios, ya los hicieron por escrito ante el juez de control. Sin embargo, a virtud de que usted pidió una audiencia para ser escuchada, pues es que estamos aquí presentes. Gracias, señor. Pero no puede ampliar ni ningún concepto que no haya sido vertido porque no es el momento para hacerlo. ¿Enterada? Enterado, señor. ¿La defensa también? Sí, señoría. Muy bien, entonces procedemos a concederle el uso de la voz. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 436, 437 y demás relativos de nuestro Código Procesal, el recurso de apelación que representa en contra del señor Juan Diego Domínguez Celerino es que los diversos agravios que esta resolución considera que fue suscitado el día 27 de febrero del presente año, toda vez que fue ante el juez de control de la región norte, y los hechos por los cuales se le vinculaba al proceso, o se le estaba solicitando la vinculación al proceso para el señor Juan Diego Domínguez Celerino, es que el día 16 de febrero del 2014, aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos, en las instalaciones del CODE Apodaca, ubicado en Mariano Abasolo, número 901, planta baja, en la colonia Moderno Apodaca, esto también municipio de Apodaca, Nuevo León, el señor Juan Diego Domínguez Celerino, a tener bajo su cuidado y su custodia al reo José Ángel González Pérez en calidad de detenido, y al llevar al reo González Pérez hacia las instalaciones de realizar una necesidad fisiológica, el imputado, es decir, el señor Juan Diego Domínguez, no revisó las condiciones que se encuentran dentro del cuarto de baño del sanitario. Es decir, dentro del cuarto de sanitario se encontraba una puerta visible hacia dicho imputado y no revisó dicha puerta que se encontraba abierta, y por la inobservancia del deber de cuidado que le incumbía y por las normas de su profesión y la actividad que desempeña como elemento de la Fuerza Civil, dejó solo al señor José Ángel González Pérez, quien aprovechó esa oportunidad para utilizar la puerta posterior del interior del baño y escaparse, escalando el muro, llegando a la segunda planta y fugándose. Señoría, los agravios son los cuales que esta representación considera es que la juez de control región norte desestimó las declaraciones vertidas por este Ministerio Público ante el juez en la audiencia, siendo los testigos Paula Herrera Díaz e Israel Mancillas Guía, así como la entrevista del señor Mario Hernández, que a lo que informé y que lo que se interesaba, que ambos, tres testigos, manifestaron que observaron que Juan Diego Domínguez Celerino llevaba bajo su custodia al reo José Ángel González al cuarto de baño y que, en términos, escucharon que le quitaron las esposas, y posteriormente declara Paula y Israel que se dirigió hacia el área donde está el delegado del Ministerio Público, situación que dejó solo. Por lo tanto, su señoría, al momento de que fue en la audiencia del juez de control, en el debate, se estableció, a la juez le quedó duda de que si había o no quitado las esposas, y que si había escuchado Paula y Israel cuando quitaba las esposas al señor José Ángel, situación que dentro de los agravios no era para desprenderse en ese momento, toda vez que nuestro sistema penal acusatorio establece que son datos de prueba que hagan presumir la probabilidad de que el imputado lo cometió, y quedó demostrado que efectivamente hubo una evasión de presos, toda vez que José Ángel González hasta el momento no había sido capturado, y dicho reo José Ángel estaba por un delito que se considera como flagelo social o el delito de robo. Así se estableció dentro de los agravios y los datos que prueba que establecí dentro de la audiencia de vinculación. Y el dato importante era que la juez de control desestimó dichos atestos, y la situación de la litis era de que
por la inobservancia del deber de cuidado que le incumbía al señor Juan Diego Domínguez Celerino en el flagelo social de evasión de presos a título de culpa, tipificado por el artículo 166 en relación al 28 y sancionado por el último párrafo del artículo 166 del Código Penal, se establece que cometa el delito de evasión de presos el que favorece la fuga de uno o más personas que se encuentran privados de su libertad. Y el artículo 28 establece que obra en conculpa quien realiza un hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado, así como de acuerdo a las leyes o reglamentos, circunstancias, sus condiciones personales y las normas de la profesión o actividad que desempeña. En este caso, como elemento de fuerza civil, teniendo conocimiento que debería haber vigilado y revisado primeramente las condiciones de un cuarto de sanitario que tenía puerta, dejó solo al reo José Ángel, aprovechando dicho reo para escalar los muros de dicho del CODE de Apodaca, huyendo y dándose la fuga. Esto, señoría, se puso de evidencia, como pusimos en manifiesto, que Juan Diego Domínguez Celerino, como elemento de fuerza civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, asignado a la custodia del reo José Ángel González Pérez, tenía la obligación de revisar el cuarto de sanitario y verificar que el reo no fuera a fugarse o escaparse, teniendo conocimiento que el reo, como le digo, se encontraba por un flagelo que la ley sanciona como delito. Y atendiendo a que es una etapa de vinculación a proceso, que en su dictado no es necesario acreditar el cuerpo del delito, o sea, todos los elementos objetivos y normativos y subjetivos. No se trata de justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino que solo debe atenderse el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió y participó en su comisión. Es por eso que se solicitaba la auto de vinculación a proceso, a fin de que el Ministerio Público continuemos con las etapas del proceso y continuemos con la investigación de las demás personas que pudieran haber participado. Asimismo, dentro de la juez de control, al resolver la audiencia de vinculación, como le informo, desestimó las entrevistas que se anunciaron y se expusieron por la suscrita. Dichas entrevistas se celebraron con diversas personas, quienes eventualmente podrían concurrir como testigos ya a la audiencia de juicio oral. Pero sin embargo no era la etapa procesal oportuna para que las referidas personas fueran sometidas al escrutinio judicial. Esto, señoría, no se presenció un debate respecto al testimonio de dichas personas, mas sin embargo, como afirmo la ACUA, todos fueron coincidentes en que el imputado tenía bajo su custodia a José Ángel González Pérez y lo dejó solo en el cuarto de sanitario, sin verificar primeramente que el cuarto de baño tenía la puerta. Para ello, el razonamiento por parte de la contestación le creó duda que los testigos Paula e Israel hayan escuchado que le quitó a las esposas y que lo introdujo al baño, ya que había muchas personas en la sala de espera. Determinó que cómo era posible que un ruido mínimo hayan escuchado y no el ruido que se escapara el reo, generándole en ese momento la duda. Situación que se lo hizo valer ante la juez, que la situación no era de que se le quitó o no le quitó las esposas. La situación fue que no verificó las condiciones donde se encontraba el reo, José Ángel González Pérez. Esto, señoría, determinamos también con jurisprudencias que marca nuestro tribunal colegiado, nuestra Alta Suprema Corte, que el auto de vinculación a proceso en su novena época, instancia de tribunales colegiados del circuito, establece que el auto de vinculación a proceso, el juez de garantía o el tribunal de apelación, los jueces de distrito y los tribunales colegiados del circuito, al momento de dictarlo o analizarlo, únicamente deben atender los datos de investigación que refiere el Ministerio Público en la audiencia relativa y las pruebas que se desahoguen en ella
siempre que no se esté en alguno de los supuestos de una excepción. Nos habla, señoría, que hay un indicio, un delito, una probabilidad de un delito, que esto existe la probabilidad que el imputado lo cometió, y ante los señalamientos de los testigos que en ese momento rindieron su declaración ante la sede ministerial, ya antes mencionados, se determinó que efectivamente la probabilidad de que Juan Diego Domínguez Celerino dejó de manifiesto su inobservancia del deber cuidado es por lo que solicitaba la vinculación a proceso por el delito de evasión a presos a título de culpa. Siendo estos, señoría, los agravios por los cuales el Ministerio Público determinamos que era esencial solicitar esta audiencia para fin de que sea escuchada y determinar, señoría, que estamos en una etapa en la cual continuamos con nosotros con investigación sobre la probabilidad y que todavía no acudimos ante el juez. No necesita una autoapertura a juicio para poder determinar la existencia y no hay una sentencia definitiva de condenatoria para determinar la culpabilidad del señor Juan Diego Domínguez Celerino, mas sin embargo hasta el momento son datos de prueba que determinamos dentro de la audiencia de vinculación a proceso, la cual se llevó a cabo el mismo día 27 de febrero del presente año. Por lo, señoría, ante esto solicitamos que se tenga por revocada la decisión de la juez de control de la región norte en que decretó la no vinculación a proceso, porque toda vez que una vez estudiaste estos hechos, solicitaría a usted, señoría, que se dicte el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Diego Domínguez Celerino por el delito de evasión de presos a título de culpa, por el ordenamiento legal ya antes anunciado, señoría. Siendo estos los agravios por los cuales el Ministerio Público expuso. Es todo, señoría. ¿Concluyó? Concluir. Muy bien. A fin de respetar el principio y el derecho de contradicción, se le concede el uso de la palabra a la defensa. ¿Usted va a llevar la voz de la defensa? Así es, magistrado. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Es evidente que parecería, magistrado, que son contundentes los agravios del Ministerio Público en relación a los hechos que hizo valer como materia de imputación y que se vieron dentro de la... Un segundo. ¿Se escucha? Sí, podría acercarse un poco más al micrófono, licenciada, por favor. Sí. Y que se hizo valer pues en esta etapa preliminar en la audiencia de vinculación. Más sin embargo, bueno, ya atendiendo a los agravios vertidos por el Ministerio Público, y como nosotros lo hicimos valer en la contestación, creemos que los puntos impresos dentro de su pliego de agravios no tienen congruencia con lo que se estableció dentro de la audiencia de vinculación. Quiero precisarle algo, señor magistrado. La Ministerio Público señala en su escrito dos puntos resolutivos. El primero es que se acredita un auto sobre hecho constitutivo del delito de evasión de presos, más no la probable autoría en la comisión del mismo, que el Ministerio Público le atribuyó a Juan Diego Domínguez Celerino. Esto es incongruente toda vez que la juez en su momento al concluir, al resolver, cita lo siguiente: no se acredita el hecho, resulta innecesario de entrar al análisis de la probable participación en su comisión que la Fiscalía le está imputando a Juan Diego Domínguez Celerino. Considero que no hay congruencia con los agravios que inicialmente establece el Ministerio Público y que no tenemos conocimiento de que haya una resolución por escrito. De hecho, lo verificamos en la carpeta judicial y no lo tenemos de esa manera. Por lo tanto, pues inicialmente considero que no debe de tomarse en cuenta atendiendo pues al principio de igualdad que pues no, si no tenemos conocimiento cómo podemos hacer agravios al respecto de esto. Por lo tanto, la contestación a los agravios fue también se tomó en cuenta lo que se verificó en la audiencia de vinculación. No obstante eso, señor magistrado, consideramos que deben de ser inatendibles los agravios hechos valer por la Procuraduría, primeramente por lo siguiente, porque se duele de que la juez
entró al estudio de pruebas. Yo creo que la juez en ningún momento estableció pruebas, estableció datos de prueba. Yo lo cité dentro de mis agravios y dice medularmente el artículo 21 del Código Procesal Penal que los juzgadores están obligados en los casos que se requiera fundar el derecho y motivar los hechos probados en sus decisiones, ¿verdad? Estos hechos y este derecho, bueno, son establecidos por las partes dentro del principio de contradicción y de igualdad procesal. Y en este caso, no, en ningún momento la magistrada entró a ninguna evaluación probatoria. Simplemente que los datos de prueba establecidos por la Ministerio Público para sustentar el hecho que quiso, la cita de hechos con que quiere vincular al señor Juan Diego Domínguez Celerino, pues no hay congruencia con los datos de prueba que establecen ahí, ¿verdad? Primeramente, ella señala en su relatoría de hechos que, y yo creo que fija la posición en los datos de prueba, en las entrevistas de Paula, Paula Herrera Díaz e Israel Mancilla Seguía, ¿verdad? Son dos personas que se encontraban de espaldas atendiendo otras cosas, ¿verdad? Y que citan, que escucharon que en este caso el señor Juan Diego le quitó las esposas a el evadido, que es en este caso Juan Antonio, permítame su señoría. José Ángel González Pérez, ¿verdad? Pero pues ellos seguían atendiendo otras cuestiones que debido a que no se encontraba la secretaria en ese momento, bueno, tuvieron que atender ellos. Aquí la incongruencia es que dentro de los datos de prueba que se establece inicialmente el dicho de señor Mario Hernández, que es a final de cuentas el elemento que se encargó de la captura de mi representado y que a final de cuentas era compañero del señor Juan Diego, en el que se estableció que que mi representado se encontraba en la puerta y que al momento de poder introducir el interno al baño, perdón, el evadido al baño, llevaba las esposas puestas por el lado de enfrente. Yo creo que son datos que bueno tienen congruencia con los hechos que establece el Ministerio Público y sobre todo porque no son contundentes ni suficientes para establecer la mínima probabilidad de que mi representado participó en el hecho. Por otro lado, magistrado, yo considero que es desatinada la opinión del Ministerio Público en relación a que se establece el delito de evasión de presos por omisión, toda vez que el Ministerio Público no se preocupó por demostrar tal extremo. Yo creo que las entrevistas que señala ella dentro de la ampliación de sus agravios, pues obviamente debió fortalecerlas para evidenciar todos los extremos y poder ubicar en la mínima probabilidad de que mi representado cometió un hecho que se sanciona como delito, ¿verdad? Contrario a lo que establece el Ministerio Público y en la tesis, que igual ella señala, aquí se manifiesta según la tesis de registro número 160330, y si me permite precisar nada más un parrafito, dice que para no ir más allá de la directriz constitucional solo debe atenderse al hecho o a los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Obviamente que tiene que ver la racionalidad, ¿verdad? Y también la cuestión de legalidad, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos y entre otras la legalidad. La información que se pueda constituir como dato de prueba. Si no hay relación entre el hecho y el dato de prueba, pues evidentemente no hay probabilidad para que se pueda vincular a proceso a una persona y en este caso sería mi representado
Juan Diego Domínguez Celerino. Como usted puede ver dentro de mis agravios, están un poquito más explicados, más ampliados, pero sí quise hacer puntualizar que el Ministerio Público tampoco se preocupó por demostrar en qué consistió la omisión, ¿verdad? Porque hay dos personas que estaban dándole la espalda, en este caso a mi representado y al evadido, ¿verdad? Y otra persona que cita, que es Mario Hernández Hernández, que establece que mi representado le dejó las esposas al evadido, ¿verdad? Y que lo introdujo al baño. Yo creo que aquí hay que demostrar el extremo de que en qué consistió esa omisión, y no está dentro de los datos de prueba bien demostrado ese extremo. Sí, sobre todo hacer ahora sí que establecer ahí que tampoco Mario Hernández señala que mi representado se haya retirado de la puerta del baño. Yo considero que es todo. Solicito, su señoría, pues desestime los agravios en atención para no violentar el principio de contradicción e igualdad entre las partes, y pues que en este proceso y en el anterior pues no le es permitido a la autoridad suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público. Y permítame citar la jurisprudencia con la que quiero apoyar. Mi petición. Es bajo el registro 198-231, que dice agravios inoperantes del Ministerio Público. Señoría, yo creo que es todo. Y bueno, yo creo que en resumen se dio contestación también a lo vertido por el Ministerio Público dentro de esta audiencia. ¿Es todo? Solicito se confirme el auto de no vinculación al proceso a favor del señor Juan Diego Domínguez Celerino. Muy bien. Antes de continuar con el desarrollo de la audiencia, quisiera ver si entendí bien una manifestación que hizo. Me decía usted que algunos de las exposiciones que hizo la fiscal en esta audiencia no constan en la carpeta de investigación. No. ¿Como que amplió sus agravios o entendí mal? Los hechos que ella virtió no tienen congruencia con los datos de prueba, ¿verdad? Bueno, lo que me refiero yo es si en esta audiencia, cuando se le concedió el uso de la palabra a la fiscalía, extendió sus agravios o dijo algo, porque me llamó la atención que usted dice que no consta en la carpeta de investigación, Ok. algo que pasó aquí en la audiencia. No. Hay una audiencia de vinculación que se dio oralmente. Todo eso lo ¿verdad? conozco. La juez estableció ahí unos puntos determinantes. Aquí el Ministerio Público en su escrito de agravios establece otros puntos. Es donde. Ok. Mi punto o mi pregunta específica es si usted considera que algo expuesto oralmente en esta audiencia es contrario a los agravios que ya presentó por No, escrito y que usted no. en su momento tuvo la oportunidad de contradecir. No. No, ok. Entonces esa era mi duda. Así es. Muy bien, entonces continuamos. Juan Diego Domínguez Celerino, usted es la persona a la que se le imputa la comisión de este delito, y antes de continuar con la audiencia le informo que también es su derecho exponer y participar en esta audiencia. Desea hacer uso de la palabra, y antes de que me conteste también le hago de su conocimiento que deberá de comunicarse con sus abogadas para que ellas le digan si es conveniente o no para su defensa que usted haga el uso de la palabra, pero tiene ese derecho. Nada más que se resuelva conforme a derecho. Muy bien. ¿Alguna otra manifestación que tenga que hacer? Únicamente lo manifestado la defensa, señoría. Todo lo que fueron los agravios fueron escritos dentro y ya lo corroboró. Y en la relación de que si Mario Hernández, que determinó él declaró que se encontraba presente ahí, esto, señoría, si lo concedemos dentro de mis agravios, esto sin concederse, que si el mismo imputado, Juan Diego Domínguez Celerino, se encontraba en la puerta del baño, escucharía los ruidos que salían del cuarto de baño y entraría de inmediato al baño
para que el reo José Ángel González no se escapara. Situación que aconteció y que la verdad que el imputado Juan Diego Domínguez Celerino se retiró del cuarto de baño, de la puerta de baño, y que Mario Hernández no se encontraba ahí con él. Porque si hubieran escuchado, como dice la defensa, que Mario Hernández se encontraba ahí en el lugar, Mario Hernández y Juan Diego Domínguez Celerino hubieran entrado inmediatamente al momento de escuchar que la puerta del baño de la parte posterior se abría y hubieran entrado para detener y evitar que se fugara el reo. Muy bien. Entonces, eso únicamente sería. Sí quiero debatir ese punto, Sí. señor magistrado. Yo creo que de igual manera solicito que se desatiendan lo manifestado por el Ministerio Público. Todavía es que no estamos la Ministerio Público no puede presuponer, debe de demostrar. Y si no demuestra, pues obviamente pues no debe de vincularse a proceso a mi representado, porque son hechos que no demostró dentro de la audiencia, ni con los hechos ni con los datos de prueba. Les recuerdo a ambas partes que lo manifestado en esta audiencia no va a ser tomado en cuenta a la hora de resolver el fondo. Esta audiencia, insisto, se lleva a cabo con una sola finalidad, ser escuchadas las partes y cuando expresamente lo piden, como sucedió en el caso, que la Fiscalía, cuando interpuso por escrito sus agravios ante el juez de control, solicitó que se desahogara una audiencia, pero no es este el momento ni de hacer nuevos agravios, ni de ampliar los que ya están hechos. Por lo tanto, cualquier manifestación que tenga la finalidad de incrementar lo que ya se dijo, con la intención de que esta autoridad de alzada lo resuelva, no puede ser tomado en cuenta. Entonces, nos vamos a concentrar exclusivamente en los agravios que están por escritos, de los que usted misma ya reconoció que tuvo acceso, los vio, incluso los contestó, los respondió, se le concedió el uso del derecho de contradicción. Así que creo que está de más la petición porque no van a ser escuchadas o no van a ser, resueltas situaciones que no estén por escrito. ¿Quedamos claros? Claro. Muy bien, entonces habiendo desahogado la finalidad de la audiencia, de ser escuchadas las partes, y precisamente atendiendo el principio de continuidad y de economía procesal que rigen en este nuevo sistema acusatorio, es que voy a resolver el fondo del asunto en esta misma audiencia para que quede registro aquí mismo. Y bueno, tendríamos que empezar por hacer una historia de qué fue lo que sucedió. La juez de control, al momento de tomar su decisión, básicamente señaló 4 puntos por los cuales no vinculaba a proceso a Juan Diego Domínguez Celerino. Y en síntesis, en una muy apretada síntesis, estableció la juez que el testigo Mario Hernández, que es un elemento de fuerza civil, fue claro en indicar que el evadido portaba las esposas al momento en que ingresó al sanitario y que la fiscal, en su alegación que hizo ante la juez, señaló que le había quitado su compañero las esposas. Y dijo la juez que existía una inconsistencia. Ese fue el primer punto. El segundo, dijo la juez que había otras eventualidades, que la Fiscalía había afirmado que el elemento custodio, o sea, el imputado, abandonó al evadido cuando este último se encontraba en el sanitario, dejándolo solo, y que él se retiró de ese lugar para seguir declarando ante la autoridad investigadora. Pero que contrario a ello, la de primera instancia dijo que Mario Hernández se apreciaba que su compañero nunca se retiró. O sea que había una contradicción entre lo que decía la fiscal con lo que decía el testigo. Como punto número 3, dijo que esas eventualidades le generaban una duda respecto a la veracidad de sus dichos y que por lo tanto le restaba valor. ¿Se está escuchando? Sí, se escucha bien. En el punto número 4, concluyó la juez que había una inconsistencia en lo afirmado por Paula Herrera e Israel Mancillas, que son elementos de seguridad privada, y dijo que aunque ellos se encontraban en el lugar,
indicó la juez que de sus atestes había cosas inverosímiles, pues por un lado señalaron que escucharon cuando el detenido le quitaron las esposas, pero que a su vez indicaron que se encontraban en un área donde había aproximadamente 15 personas y que esa situación hacía poco creíble el hecho de que hubieran podido escuchar cuando le quitaron las esposas. Y bueno, frente a ese panorama, la juez de control resolvió la no vinculación a proceso. Repito, pues para ella existían dudas razonables. Una vez que se resolvió de esta forma, la fiscal aquí presente presentó el recurso de apelación ante la juez de primera instancia. Y en 5 puntos combatió, a su parecer, las decisiones de la juez. Como número 1, la fiscalía dijo que la juez aplicó incorrectamente la ley. Particularmente se refirió al artículo 19 de la Constitución, al 23, 303 fracción segunda y 304 del Código Procesal. Y aseguró que los datos de prueba que tenían eran suficientes para decretar una vinculación. Pues según su decir, hacían probable que se hubiera cometido un delito y que el imputado hubiera participado. Como punto número 2, expresó en su escrito de agravios los elementos en que a su decir servían para determinar la existencia del delito y de que probablemente se hubiera participado, que hubo una evasión de un preso. Como punto número 3, argumentó la representación social que la juez no tomó en cuenta lo medular del delito de evasión de presos, que es la inobservancia del deber de cuidado, por no haber verificado el cuarto de sanitario, lo que a la postre provocó la fuga de la persona que custodiaba, sin haber tomado en cuenta los datos proporcionados por quienes presenciaron el hecho, que la juez no los tomó en cuenta. Como punto número 4, se inconformó la fiscalía diciendo que independientemente de las inconsistencias de las entrevistas que tuvieron con Mario Hernández, Paula Herrera e Israel Mancillas, que la de primera instancia no estudió el punto medular respecto a que el imputado, Juan Diego Domínguez Celerino, de acuerdo a las normas de su profesión y actividad, no tomó las medidas necesarias para verificar que la puerta del interior del cuarto del sanitario se encontraba abierta, que eso facilitó la fuga y que todas esas entrevistas coincidían en determinar que el imputado no revisó las condiciones del sanitario. Como punto número 5, dijo que otras de las inconformidades la sustentaba en el sentido de que la juez de control no le compete valorar la veracidad de los testimonios de las personas ya citadas. Respecto a que si escucharon o no que le quitaron las esposas. Refiere también la Fiscalía que ese análisis es propio del juicio oral, no de un procedimiento ante un juez de control. Y concluyó que de esa forma se transgredió la naturaleza jurídica de la auto de vinculación. Pues según su decir, el proveído de la juez debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, debiendo valorar la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la argumentación. Y termina diciendo que la juez excedió en sus facultades. Frente a esos agravios que presentó por escrito la fiscal, la defensa, también por escrito, desahogó la vista. Fue la licenciada Carla Denise Guzmán la que presentó el escrito y en ese entonces
al igual que ahorita representaba los intereses del imputado, y contestó los agravios de la siguiente forma. Dijo la defensa que la vinculación hecha por el juez de garantía, cito textual, debe de llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad, teniendo como factor principal la duda razonable para así poder concluir si se justificaba o no los apuntados extremos. También dijo que la juez de control resolvió de manera atinada el auto de no vinculación y citó los hechos por los cuales consideraba ese punto. También refirió que los hechos vertidos en la materialidad de la audiencia no guardaban relación con los datos de prueba aportados en ella y por las inconsistencias a las que se refirió la juez. Y como conclusión, dice que existe una inconsistencia entre la declaración de Mario Hernández Hernández, que es el compañero del imputado, compañero de Fuerza Civil, con lo que declararon Paula e Israel, en el sentido de que el primero dijo que el imputado no le quitó las esposas al custodio cuando era llevado al baño, y los otros dijeron lo contrario, situación que sin lugar a dudas, en opinión de la defensa, le generaron dudas al juez de control. Esa es básicamente la litis planteada por escrito ante el juez y que toca el caso de resolver en esta audiencia. Muy bien, entonces, una vez escuchados los argumentos que se hicieron en esta audiencia, los escritos de agravios que presentaron, las contestaciones que se hacen y sobre todo una vez analizada la decisión que tomó la juez en la audiencia impugnada, esta autoridad considera fundados los agravios de la representación social e infundados los alegatos vertidos por la defensa. Y en ese sentido se va a resolver, como más adelante se va a explicar. Es correcta la postura de la Fiscalía, pues los datos de prueba que aportó son suficientes para acreditar que se ha cometido un hecho que la ley se señala como delito y que existe la probabilidad de que Juan Diego Domínguez Celerino los cometió. Y las condiciones de modo, tiempo y lugar serían las siguientes. Escuche, por favor. El 16 de febrero del 2014, aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos, en las instalaciones del CODE Apodaca, que se encuentra ubicado en la calle Mariano Abasolo 901, en la Colonia Moderna, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, Juan Diego Domínguez Celerino, al tener bajo su custodia al señor José Ángel González Pérez en calidad de detenido, lo llevó al sanitario a fin de realizar una necesidad fisiológica, sin revisar las condiciones del interior del baño y por inobservancia del deber de cuidado que le incumbía en las normas de su profesión y la actividad que desempeña como elemento de Fuerza Civil del Estado, dejó solo a González Pérez, quien aprovechó para utilizar una puerta que se encontraba en el interior de ese cuarto y escaparse escalando un muro, llegando a la segunda planta del edificio y a la postre se fugó. Esos términos de ejecución que les acabo de leer y que han quedado plasmados para registro de esta audiencia, se advierten de los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación. Y aquí vale la pena hacerle una aclaración a usted, Juan Diego. Esto que está resolviéndose en esta audiencia no significa que usted sea culpable. Usted tiene a su favor un principio de una presunción legal, que se llama la presunción de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario, usted será tratado en todo momento como inocente. Usted tiene derecho a que se realice un juicio en el que en ese juicio se vaya a determinar de manera plena y por jueces competentes si efectivamente se cometió o no un delito y si usted participó o no.
hasta este momento, aún con la decisión que se acaba de tomar aquí, usted se considera y ese trato deberá recibir una persona inocente. Es importante también dejar claro cuál es la naturaleza de la autovinculación a proceso en el nuevo sistema acusatorio. En el sistema tradicional al que estamos muy acostumbrados, el auto de formal prisión era una resolución que implicaba la prisión de la persona, la prisión preventiva de la persona y que se había cometido un delito, que estaba plenamente demostrado la existencia de un delito y a partir de eso iniciaba un proceso penal contra una persona. Hoy en día, bajo el nuevo esquema de juzgamiento penal, el auto de vinculación a proceso no significa que esté demostrado plenamente que hay un delito. Tampoco significa que la persona lo cometió. ¿Cuál es la finalidad del auto de vinculación a proceso? Es que usted, en este caso, como imputado de un posible delito, tenga la certeza y la garantía de que la investigación que va a iniciar o que va a continuar esté supervisada por un juez. Anteriormente, el Ministerio Público hacía una investigación de alguna forma privada, pudiéramos decir, y el imputado y sus abogados muchas veces ni siquiera estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Hoy en día, bajo este nuevo sistema, la vinculación a proceso significa que un juez autoriza a la fiscal a que continúe una investigación. Incluso se le da un plazo para que esa investigación termine, para que usted no esté en un estado de zozobra de saber cuánto tiempo lo van a estar investigando y por qué delito lo van a estar investigando. Este auto de vinculación a proceso es una certeza para usted de que todo lo que haga el Ministerio Público a partir de esta fecha va a estar supervisado por un juez. Y además, en todos los actos van a participar sus abogadas. Y usted mismo si desea hacerlo. No significa que usted es un delincuente. Significa que va a iniciar una investigación. Que va a iniciar una investigación formalizada y una investigación supervisada. Y una investigación en la que sus abogadas van a participar. El juez de control, una vez que esté enterada de esta decisión, le va a dar un plazo al fiscal, a la fiscal, para que concluya la investigación. Y cuando eso concluya, entonces ya decidirá la fiscal si lo acusan o no lo acusan. Y si llegan a acusarlo, hasta después iniciará un juicio. Un juicio ante jueces distintos a la juez de control. Ante 3 jueces distintos, en donde estarán sus abogadas, o quien usted decida, pueden ser ellas o cualquier otro, estará usted presente en ese juicio, y en ese juicio es donde se van a recibir las pruebas. No es la investigación del Ministerio Público, no son pruebas, y precisamente por eso no se comparte la decisión de la juez de control. La juez de control, en mi opinión, le dio a estos datos el carácter de prueba. Probablemente haya inconsistencias en las declaraciones de los testigos en cuanto a circunstancias esenciales o accidentales, no lo sabemos, porque esos son datos, esas no son pruebas, son datos de una investigación que realiza el Ministerio Público y la razón por la que el Ministerio Público va ante el juez es para pedirle que el juez le permita seguir investigando. Y la forma en que el juez permite esa investigación es a través de una auto de vinculación. En este caso, tenemos 3 testigos. Mario Hernández, que es compañero policía suyo. Tenemos a Paula Herrera Díaz y tenemos a Israel Mancillas Guía. Estos 2 últimos son guardias de seguridad privada. Estas personas, según la investigación que realizó el Ministerio Público, estaban presentes ese día y observaron. Y le proporcionan cierta información al Ministerio Público que ellos percibieron a través de sus sentidos. Son datos nada más. Si en un momento dado el Ministerio Público en un futuro decidiera ir a juicio, estas personas tendrán que ir ante los jueces a declarar y ahí estarán presentes sus abogadas y ellas tendrán el derecho de preguntarlos,
averiguar si están conduciéndose con falsedad, si están diciendo mentiras. La juez en su decisión dijo que le generaba una duda razonable la información aportada por los testigos. Y la Fiscalía, acertadamente sus agravios, combatió esa decisión de la juez. La Fiscalía dice que no es el momento de tomar esos datos como si fueran pruebas, primero. Y que además la duda razonable que hay o que menciona la juez no debe referirse a los testigos. Y en efecto, la ley establece que no haya una duda razonable en cuanto a la extinción de la acción penal o de la pretensión punitiva. No se refiere a una duda razonable de la declaración de los testigos o de cualquier otro dato de prueba que haya. Porque esa duda razonable que provoca una sentencia absolutoria se dará en su momento si hubiera un juicio ante un tribunal de jueces colegiados. No es el momento ante un juez de control para determinar una duda razonable en cuanto a los datos de prueba. Los datos de prueba lo único que se ocupa es que puedan desprenderse de esos datos que tal vez se cometió un delito y que probablemente una persona participó. En este caso en particular, esta autoridad de segunda instancia considera que efectivamente los testimonios de esas 3 personas arrojan la posibilidad de que hubo una evasión de reos, como acertadamente lo dice la Fiscalía en sus agravios. Y que el elemento de Fuerza Civil, Juan Diego Domínguez Celerino, en ese momento tenía la custodia de ese reo o de ese detenido. Y que probablemente por una falta de cuidado en el elemento de la policía estatal fue que se facilitó esa evasión de ese detenido. ¿Esta autoridad está de acuerdo con esas alegaciones que hace la Fiscalía? Pues efectivamente esos datos arrojan esa información. Ahora, ¿qué significa que se vincule a proceso? Pues significa que la Fiscalía va a seguir investigando y que ustedes tienen derecho a participar en esa investigación. No estamos diciendo que usted sea culpable en este momento. Sino simplemente que esos datos de prueba que se recabaron en la investigación preliminar desformalizada arrojan que probablemente se ha cometido una conducta que la ley señala como delito. En este caso en particular, teniendo una forma de culpabilidad culposa, como lo establece el Código Penal. Y precisamente por esa razón es que se autoriza la investigación, la continuación de la investigación, pero ahora en su etapa formalizada, en su etapa revisada por un juez de control, que va a velar porque se cumplan irrestrictamente la ley. Pero lo más importante, que se cumpla con el respeto a los derechos fundamentales que tiene usted como imputado en la comisión de un delito. Ese es el trabajo de la juez. Verificar que lo que haga el Ministerio Público de ninguna manera se vaya a convertir en que se trastoquen sus derechos fundamentales. Que se haga una investigación estrictamente apegada a la ley. Y por esa razón se consideran fundados los agravios. En conclusión, los antecedentes de prueba expuestos por la Fiscalía se estiman suficientes en esta estadía procesal para establecer la posibilidad de que Juan Diego Domínguez Celerino cometió el hecho determinado por la ley como delito de evasión de presos, previsto por el numeral 166 en relación al 28 del Código Penal, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución precisadas en esta misma audiencia y en el escrito de agravios del Ministerio Público. Por ende, al haber devenido fundados los agravios expresados por la recurrente, lo que procede es revocar y se revoca el auto de no vinculación a proceso emitido en la audiencia de fecha 27 de febrero del 2014 por la juez de control de la región norte del Estado, en favor del antes mencionado, por el flagelo social indicado.
y en su lugar se dicta auto de vinculación a proceso por haberse reunido los requisitos contemplados en el artículo 303 del Código Procesal Penal, por lo que se ordena comunicar la presente resolución a la autoridad de grado para que continúe con el proceso por sus demás etapas. Finalmente, hago de su conocimiento que desde este momento quedan debidamente notificadas las partes del fallo emitido y ordeno se realice la comunicación correspondiente al juzgado de control aludido a fin de hacerle de su conocimiento la presente determinación. ¿Hay alguna manifestación que quieran hacer antes de dar por concluida la audiencia? Me doy por notificado, señoría, y solicito copia de la presente audiencia en disco versátil digital. Esto de conformidad con el artículo 32 y 34 del Código Procesal, señoría. ¿Defensa? Igualmente me doy por notificada y solicito también copia en disco versátil digital en términos del artículo 32 del Código Muy bien. Procesal. Y se da por notificado también el imputado. Y con relación a la última petición hecha por ambas partes, se accede de conformidad, acorde con el artículo 32 del nuevo Código Procesal Penal en el Estado, y se ordena que se les expidan las copias certificadas. ¿Certificadas pidieron? Certificada, señoría. Las copias certificadas que solicitaron. Con esto, y siendo las 11:58 del mismo día señalado al principio, se da por concluida esta audiencia.